buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a continuar justo donde prometimos en el apartado de farmacología hablando de la absorción y distribución de fármacos. La bibliografía sigue siendo la misma, Ranidad de Farmacología en su 9ª edición. Ahora, vamos a entender a qué exactamente nos referimos cuando hablamos de absorción y distribución de fármacos específicamente. Esto es el conjunto de procesos que ocurre desde que ingerimos un fármaco hasta que lo eliminamos por la vía X que vaya a eliminarse, ¿verdad? Porque también esto puede variar. Es todo ese conjunto de procesos que pasa desde ese punto inicial hasta el punto final, que es cuando excretamos el metabolito del fármaco o el fármaco propiamente dicho, ¿verdad? El modelo para analizar y estudiar todos estos procesos es el modelo LADME, que por las siglas significa L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de excreción o eliminación. Hay que tener en cuenta que para hablar de todo esto hay que conocer el término farmacocinética, porque esto propiamente dicho es farmacocinética. Y la farmacocinética no es más, que ya se dijo en videos pasados, que el proceso o el efecto que tiene el cuerpo hacia el fármaco, los efectos del cuerpo al fármaco. Básicamente, ¿qué le hace el cuerpo al fármaco que ingerimos, verdad? ¿Qué hace el cuerpo con él? Un punto importante a saber es que aunque este esquema del LADMA, ¿verdad? Sigue un orden lógico, ¿verdad? Primero se libera el fármaco, luego se absorbe, luego se distribuye en el cuerpo, luego se metaboliza y luego se excreta. Muchos de estos procesos pueden solaparse dependiendo el tipo de administración que se le dé al fármaco, porque por ejemplo, hay fármacos que se saltan la fase de liberación y absorción si son administrados directamente al torrente sanguíneo, pero hay otros que tienen que pasar por los 5 procesos, entonces es muy variable, todo esto varía dependiendo de la vía de administración, ¿verdad? Entonces nada, sin más dilación empecemos a hablar del primer punto, que es la liberación. Cuando hablamos de la liberación es tal cual como dice su nombre, el proceso mediante el cual el fármaco sale en el cuerpo. Es decir, de esa cápsula, ¿verdad?, del fármaco sale el principio activo, que el principio activo es la parte con acción farmacológica que posee un fármaco, a el cuerpo, a la parte X donde vaya a ser absorbido para posteriormente pasar al torrente sanguíneo. Entonces, hay que entender eso, que es el principio activo. Un medicamento se compone de 3 partes. Un principio activo, que como ya dije, el principio activo no es más que el componente con actividad farmacológica, que tiene función farmacológica a nivel corporal. Un ejemplo de eso puede ser naproxeno, ibuprofeno, enalpril, entre muchos otros medicamentos más. Estos son el principio activo de un medicamento. Luego tenemos los excipientes que fueron mencionados en videos pasados, que un excipiente es básicamente un compuesto que va de acompañante con el fármaco, que sería en este caso con el principio activo, dicho las palabras como son, ¿verdad? El excipiente viene siendo un acompañante del principio activo que no tiene función farmacológica como tal. Puede servir para estabilizar más el fármaco en su estado, ¿verdad? Por ejemplo, en su cápsula o en el líquido, en el medio que vaya a estar, ¿verdad? Puede servir como estabilizador, incluso puede servir hasta para cosas tan sencillas como saborizar el medicamento para que tenga un sabor más agradable para el consumo, ¿verdad? E incluso dar un color característico al medicamento. Esta es la función del excipiente. Ahora, cuando hablamos de la forma farmacéutica del medicamento, la forma farmacéutica es la disposición o la presentación, ¿verdad?, en la que encontraremos el fármaco, en el que encontraremos, perdón, la combinación del principio activo con el excipiente. Puede ser de una manera sólida, como en pastillas, semisólida, como en pomadas y cremas, y líquida, como los jarabes o elixires. Y entonces, ¿qué pasa? Ya la suma de estos 3 elementos es lo que nos da el medicamento. Repitiéndolo brevemente, teniendo en cuenta que el principio activo es la función que tiene función farmacológica en el cuerpo. El excipiente no tiene función farmacológica, pero cumple otras funciones, como lo que puede ser saborizar el medicamento, darle un color característico o estabilizarlo. Y la forma farmacéutica viene siendo la forma en la que se presentará el medicamento, la combinación del excipiente y el principio activo. Entonces ya esos 3 elementos forman el medicamento. Ahora hablando de lo que es el proceso de absorción, ya esto es un poco más complejo, porque el proceso de absorción viene siendo
el proceso por el cual el medicamento va desde el punto de partida, que es la vía de administración que se dio, hacia la circulación sanguínea. Ojo, recordando que muchos medicamentos pueden saltarse ese paso si son administrados directamente a la circulación sanguínea, ¿verdad? En su forma activa. Es importante saber que, al igual que la absorción, en todos los pasos que hablaremos más adelante, hay múltiples factores que afectan dicho paso. Por ejemplo, vamos a ver que en la parte de absorción vamos a retomar términos que ya explicamos en videos de hace mucho tiempo, que son los conceptos de los transportes, ¿verdad? Que se hablaba de transporte activo y se hablaba de transporte pasivo. Se hablaba de un transporte activo primario y secundario, un transporte activo por difusión o facilitado. Pero aquí vamos a verlo desde un punto de vista un poco distinto, pero sigue en esencia sigue en esencia los mismos lineamientos, ¿verdad? Vamos a ver el transporte pasivo, que puede ser por difusión simple o por filtración, que esta filtración básicamente es un proceso por el cual puede ser absorbido el fármaco favorecido por las fuerzas hidrostáticas, esas fuerzas de Starling. Mientras que tenemos luego un transporte especializado. Aquí entonces entra el transporte activo, la difusión facilitada y la pinocitosis. Si se fijaban, aunque siguen un principio similar, fíjense que si hablábamos del transporte pasivo que mencionábamos en videos anteriores, simplemente mencionábamos en esa apartado difusión simple y difusión facilitada. Y cuando hablamos del transporte activo, pues mencionábamos simplemente, pues bien, el transporte activo primario y secundario. Ya a la hora de hablar de fármacos es algo similar, pero hay que tomar en cuenta estas pequeñas diferencias, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, transporte pasivo va a ser la difusión simple del fármaco, la difusión simple de toda la vida que ya hemos explicado, y la filtración, que ya dije, se ve gracias a fuerzas hidrostáticas. Y el transporte especializado, que ya cuando se ven involucradas diversas proteínas de membrana y demás para poder transportar y absorber el fármaco, ¿verdad? Vamos a ver que entre estos factores que pueden determinar cómo se va a absorber un fármaco, pueden ser muchos. Entre ellos va a estar la solubilidad, la formulación del fármaco, la concentración del mismo, la circulación, el área de superficie que tiene para poder ser absorbido y el tamaño del mismo fármaco. Viéndolo de una forma más desglosada de estos factores, hablando de la solubilidad, es importante saber que todas las células de nuestro cuerpo van a estar compuestas por una bicapa fosfolipídica. Esa bicapa fosfolipídica, pues como dice su nombre, se compone de fosfolípidos. Entonces, moléculas que sean liposolubles van a poder atravesarlas de una forma de difusión simple, ¿verdad? Van a poder atravesar la membrana de una mejor forma. Por ende, fármacos que sean liposolubles son más propensos a absorberse de una manera más eficiente. Ahora, los fármacos hidrosolubles tienen una peculiaridad de que se subdividen en dos categorías: de alta densidad, alto peso molecular, ¿verdad? Y de baja densidad, bajo peso molecular. Los que van a poder ser mejor absorbidos son los de baja densidad, porque estos podrán atravesar más fácil diversos transportadores y en muchos casos directamente la membrana, ¿verdad? Pero el punto está aquí, que se ven favorecidos por esa densidad que ellos poseen. Luego, la parte de la formulación del propio fármaco va a ser determinante para ver qué tan fácil este puede ser absorbido, porque la formulación en estado sólido, una pastilla por ejemplo, va a ser mucho menos eficiente a la hora de hablar de absorción que una formulación líquida. Esto, pues bien, bueno, pues por forma lógica, nuestro cuerpo es un medio acuoso, entonces esa forma líquida es la que va a estar más favorecida, ¿verdad? Del fármaco a que pueda ser absorbida de una manera más eficiente. También la concentración. Vamos a ver que cuando se habla de concentración estamos hablando de las características ácido-básicas del medicamento. Medicamentos con características ácidas o básicas débiles van a tender a ser menos absorbidos, tener una menor eficiencia, pero ácidos y bases fuertes, en términos farmacológicos, van a tender a tener mayor facilidad para ser absorbidos. Ahora, hablando de la circulación es un punto determinante porque vamos a ver que la circulación es la que va a permitir que un fármaco pueda ser mejor absorbido o no. Entonces, si hay una mejor circulación, el fármaco va a tener mejor absorción y viceversa. Peor circulación, peor absorción farmacológica. El área de superficie, eso
básicamente se deduce prácticamente, debido a que si se tiene una mayor área para absorber el fármaco, pues por lógica vamos a tener una mayor cantidad de absorción farmacológica. Muchos órganos que tienen amplia área de superficie para absorber son los que principalmente van a ser los reyes, por así decirlo, este factor determinante. Ahí no podríamos quedarnos sin mencionar lo que es la mucosa intestinal, los fármacos que se absorben en esa mucosa intestinal, y los fármacos que se absorben a nivel respiratorio en el epitelio alveolar pulmonar. Finalmente, también se puede deducir esta parte, el tamaño de la molécula farmacológica va a ser importante porque una molécula de menor tamaño va a tener mayor capacidad para difundirse y ser absorbida que una de mayor tamaño. Ahora vamos a hablar del factor de la distribución. Esto sí es un poco más profundo, ¿verdad? Porque el factor de distribución es luego de que el fármaco es absorbido y ya pasó de la vía de administración al torrente sanguíneo, cuál viene siendo ese proceso, ¿verdad? Que es la distribución, en el cual el fármaco se transporta hacia el espacio intravascular, desde el espacio intravascular, perdón, hasta lo que viene siendo las células diana, donde este va a tener su accionar. Es importante saber que estos fármacos, al igual que en el módulo de endocrino mencionamos que las hormonas pueden unirse a proteínas transportadoras, pues los fármacos también hacen esto. Los fármacos pueden unirse a múltiples proteínas transportadoras, entre las que vamos a ver la albúmina, que cabe destacar es la proteína transportadora más abundante en el cuerpo, por ende de la que más podríamos ver unión farmacológica, la alfa-1 glucoproteína ácida, las lipoproteínas y la globulina de unión esteroides. Cada una es afín a un tipo de fármaco en específico. Por ejemplo, la albúmina es afín a fármacos ácidos, mientras que la alfa-1 glucoproteína ácida es afín a fármacos básicos, al igual que las lipoproteínas. Y la globulina de unión esteroides, pues su nombre lo dice, es afín a unirse a fármacos esteroideos, o también el mismo cortisol, ¿verdad? Que es derivado del colesterol, o sea que es un esteroide. Bueno, quise mencionar, es la más abundante, la albúmina en el torrente sanguíneo. Y al igual que las hormonas, vamos a ver un factor importante. El fármaco como tal va a tener una forma activa y una forma inactiva. La forma inactiva del fármaco, ya circulante, ¿verdad?, en el torrente sanguíneo, es cuando está unido a proteínas de transporte. Unido a proteínas de transporte, el fármaco no puede ir hacia su lugar de acción. El fármaco libre es el que puede hacer eso. Bueno, básicamente ahí se mencionaba lo mismo. Un dato curioso de esa parte es que, a diferencia de lo que viene siendo en el módulo de endocrino, mencionamos que esas hormonas que se transportaban mediante esos transportadores, valga la redundancia, pues se veía como un reservorio. En los fármacos, estos pueden durar unidos de 8 horas e incluso a un año a esas proteínas transportadoras, y entre comillas sirven como un reservorio, pero no tienen una acción farmacológicamente potente cuando son liberados de esa manera. El fármaco que se encuentra activo desde un inicio, que no se unió a proteínas de transporte, es el que va a tener mayor capacidad de acción. Estos que son liberados temporalmente, ¿verdad?, ya gracias a esa liberación que puedan tener de esas proteínas de transporte, tienen una acción, pero no es la más contundente a comparación con las que quedaron libres desde un inicio, ¿verdad? Los fármacos suelen tener un porcentaje de unión conocido, es importante también saber esa partecita. Por ejemplo, el ibuprofeno, que tiene un porcentaje de unión del 90%, que es bastante, pero fíjense que apenas con ese 10% que queda libre es capaz de realizar su acción farmacológica. Por ende, a pesar de que muchos fármacos van a ver que tienen un gran porcentaje de unión a proteínas de transporte, con el porcentaje que queda libre muchas veces es más que suficiente para generar su acción farmacológica. Ya una vez este fármaco, ¿verdad?, libre, pasa a través de lo que son los capilares sanguíneos, porque todo esto se da en distintos pasos. Cuando este fármaco pasa a través de los capilares sanguíneos, ya este puede llegar a los tejidos. Esto ya viene siendo el segundo paso de la distribución, que se conoce como distribución de las drogas a lo largo del cuerpo. Importante saber que los capilares sanguíneos, pues bueno, van a tener o sea, se va a favorecer que se pueda llegar a colar, ¿verdad?,
a distribuir ese fármaco y por ende atravesar esos capilares. Pero hay diversos órganos que pueden ser una barrera muy característica que no van a permitir esto de una manera tan fácil. Esos órganos suelen ser del sistema nervioso central y de, creo que más adelante también lo decía. Pues bueno, son del sistema nervioso central, no veo que lo diga por aquí, quería mencionárselo, pero bueno. Bueno, sí, aquí lo dice. El sistema nervioso central y del líquido cefalorraquídeo. Estos poseen lo que se le conoce como barrera hematocefálica. Esta barrera hematocefálica va a cumplir la función de no dejar pasar cualquier tipo de sustancia, específicamente sustancias altamente ionizadas y sustancias de gran tamaño molecular. Aquí se ve más que claro esta parte. Esto se debe debido a la configuración que tiene la membrana, la barrera hematocefálica, que por ejemplo esas uniones capilares, esas uniones endoteliales, esas uniones estrechas son bastante firmes, no van a permitir el paso tan fácil de esas moléculas de gran tamaño y la parte de ionizadas debido a la carga, ¿verdad? Finalmente, creo que ya esto es lo que vamos a ver en la parte de distribución. Vemos que los fármacos no siempre van a actuar o ir directamente a lo que viene siendo su lugar de acción, a su distribución normal, ¿verdad? Muchos de estos fármacos pueden depositarse en diversos tejidos, no necesariamente extravasarse para ser ya distribuidos. Estos suelen ser, por ejemplo, los metales pesados, la digoxina y las tetraciclinas. Los metales pesados, que ahí estamos hablando del mercurio y el bismuto, están presentes en el riñón, hígado y vaso. Podemos encontrar depósitos de esto aquí. La digoxina también podríamos encontrar depósitos en el corazón, hígado y riñón. Y de las tetraciclinas podríamos encontrar depósitos de estas en huesos y dientes. Y todo esto está mediado por un transporte activo. Importante saber que al igual que la absorción vamos a tener diversos factores que van a determinar esta distribución. Entre ellos vamos a ver el tamaño del órgano. El tamaño del órgano va a ser importante, igual que lo de la parte de la superficie de absorción, ¿verdad? Que es determinante que a mayor tamaño del órgano pues vamos a tener una mejor distribución en el mismo y viceversa. El flujo sanguíneo va a ser también determinante, eso se veía por la parte de la circulación, que si se tiene un mejor flujo sanguíneo va a haber mayor cantidad de medicamentos que puede llegar en un menor tiempo a su diana farmacológica, ¿verdad? La unión a proteínas también es un factor importante, porque si tenemos un fármaco que se une bastante a proteínas, pues será determinante cómo va a distribuirse si este se está manteniendo unido a esas proteínas, y eso podría afectar su distribución. Pero solamente se contempla este factor como determinante si el porcentaje de unión del medicamento supera el 80%. Luego de la solubilidad del fármaco, como no, va a ser muy determinante, favoreciéndose los fármacos liposolubles, que pueden atravesar directamente las membranas celulares, pero ya los hidrosolubles van a verse determinados por su peso molecular. Otro factor importantísimo a tomar en cuenta y que es determinante de la distribución farmacológica es el volumen de distribución. El volumen de distribución básicamente es el espacio, como dice aquí, el espacio corporal aparente disponible para contener un fármaco. Es básicamente como que tengamos, voy a poner el ejemplo que dice aquí abajo de un paciente desmetizado y un deshidratado, pero es porque tengamos lo siguiente. Supongamos que tenemos un jarro grande de agua, ¿verdad? Y le añadimos no sé, 5 cubos de hielo. Esos 5 cubos de hielo, vamos a ver que van a poder, es muy probable que queden muy dispersos en esa agua, porque tenemos una gran cantidad de agua. Pero un jarrón grande, pero aunque sea grande tenga muy poca agua, si tiene muy poca agua y tiramos esos hielos, ellos es muy probable que queden bien juntos. Por ende, muy concentrados, porque tienen menor espacio para distribuirse. Es lo mismo que ocurre en este ejemplo que iba a dar del paciente dematizado y uno deshidratado. En un paciente deshidratado, esos depósitos de agua van a estar secos. Entonces, el fármaco va a estar muy concentrado y el espacio que va a tener este para distribuirse va a estar disminuido. Mientras que en un paciente dematizado, esos depósitos de agua van a estar abarrotados. Entonces el fármaco tiene una mayor capacidad o un mayor espacio para ser distribuido, por ende su concentración va a ser inferior. Esto sirve para saber la dosis específica que se le puede dar de un fármaco a un paciente en una situación como tal.
Ahora, vamos a hablar del proceso del metabolismo. Es otro de los pasos que ocurre, que de hecho es clave porque múltiples fármacos juegan con estos pasos del metabolismo para ejercer la función del fármaco como tal. El metabolismo o las biotransformaciones son básicamente el paso del fármaco por sistemas enzimáticos por los cuales el fármaco o una puede activarse o en otra puede inactivarse. Y si se inactiva es con fines de su eliminación, ¿verdad? Todo este proceso ocurre principalmente a nivel hepático, pero es bueno conocer que también vamos a ver que múltiples órganos ejercen esta función de metabolismo farmacológico, entre ellos el riñón, la piel, el sistema gastrointestinal, los pulmones, el plasma, e incluso podríamos encontrar esta función a nivel cerebral. Importante saber que, como ya dije, múltiples fármacos van a jugar con este paso del metabolismo y muchos fármacos que hoy en día consumimos pueden ser consumidos, sin nosotros saberlo, en su forma profármaco. Y esos fármacos que estamos consumiendo en esta presentación son activados luego del metabolismo. Esto puede cumplir múltiples funciones, como aquí quise listarles, porque eso puede utilizarse para aumentar la biodisponibilidad que el fármaco va a tener. Eso se debe a que muchas veces los fármacos al pasar por todo el tubo, por ejemplo, los administrados por vía enteral, pasar por todo el tubo digestivo, hay veces que quizás los jugos gástricos pueden descomponer ciertas partes del fármaco, se puede perder quizá algún porcentaje del fármaco por fallas en la absorción y demás. Y entonces eso crea como un porcentaje o un resultado neto, reducción de la biodisponibilidad de dicho fármaco. Por ende, si se administra de esa forma profármaco, se garantiza que en el momento que sea activado se tiene una biodisponibilidad mucho mayor que de la otra forma, que no sea en su forma profármaco. A su vez, esto puede ayudar a reducir la toxicidad del fármaco porque desde que lo consumimos no va a ser o no va a generar características tóxicas, sino luego de ser activado. A su vez también puede servir para acercarlo al sitio de unión donde éste va a accionar y tiene múltiples funciones más todo este proceso, ¿verdad? Pero es importante conocer que existen fármacos con este mecanismo por el cual son administrados a los pacientes y muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que consumimos de vez en cuando fármacos que tienen estos preparados. Por el contrario, vamos a ver que ya el fármaco puede ser inactivado si ya directamente entró al cuerpo en su forma activa. Vamos a ver que en nuestro proceso de metabolismo tendremos dos fases, una fase sintética, que es la primera fase, y una fase no sintética, perdón, que es la primera fase, y una fase sintética, que es la segunda. En la primera fase, que es la no sintética, podemos ver procesos de activación como inactivación, y hace lógica, porque en este primer paso de metabolismo es en el cual los fármacos podrían ser activados. En la segunda fase vamos a ver que es actividad puramente inactivante hacia los fármacos. Entonces vamos a ver esa primera fase. Esa primera fase va a constar de que se deben metabolizar los fármacos mediante múltiples familias enzimáticas. Hablando de las principales que estamos ahora mismo a nivel hepático, esto que estoy mencionando aquí es a nivel hepático, que es donde principalmente va a ocurrir ese metabolismo farmacológico. La principal superfamilia de enzimas que va a actuar son la del citocromo P450. Por sus siglas, aquí la podemos ver, CIP450. Y obviamente todos los grupos de esta superfamilia, que son el 1A2, el 2C9, el D6 y el 3A4. Y del 3A4 vamos a ver que es muy determinante el citocromo P3A4 porque este va a participar aproximadamente en el 50% del metabolismo de muchos fármacos. Entonces lo vamos a ver en los procesos que estemos hablando de metabolismo de fármacos específicos, ¿verdad? Vamos a ver que se menciona mucho el citocromo P3A4. En esta fase 1 vamos a ver que ocurren tres tipos de reacciones por los cuales son metabolizados estos fármacos. Reacciones de oxidación que se basan en la adición de oxígeno o la eliminación de hidrógeno, mediado por enzimas de tipo oxidasas. En estas reacciones participan principalmente los alcoholes y aldehídos. Vamos a ver reacciones de reducción, que esas reacciones de reducción son lo contrario a la oxidación, básicamente quitar oxígeno o añadir hidrógeno, y veremos que participan aldehídos, ésteres y cetonas. Y finalmente vamos a ver en esta fase 1 reacciones de hidrólisis. Esto es mediado mediante el grupo de enzimas de carácter esterasas y participan compuestos como ésteres y principalmente glucósidos. Ya ahora pasando a la fase 2,
En esta fase veremos reacciones de conjugación, que es procesos en los cuales ese componente farmacológico se conjuga, se une a un componente biológico. Podemos ver como ejemplo la síntesis de ácido glucurónico, acetilación y incluso síntesis de sulfato podría entrar dentro de esta categoría. El principal grupo enzimático que va a actuar en esos procesos de conjugación son los de la glucoronil transferasa. Aquí una vez más ven que les hago hincapié en que estos procesos principalmente se llevan en el hígado, porque es determinante que sepan esto. Y hablando de un punto de vista más específico, también es bueno que sepan que esto es a nivel del retículo endoplasmático liso, a nivel microsomal, es que ocurren estos procesos. Y, como ya se mencionó, vamos a tener factores determinantes también para el metabolismo. Entre esos vamos a ver elementos como la inducción enzimática o la inhibición enzimática. En la inducción enzimática, básicamente en esto es que diversos fármacos, por una exposición prolongada a los mismos, fomentan una mayor actividad enzimática. Esa mayor actividad enzimática se traduce en un aumento del metabolismo como tal, y si hay un aumento del metabolismo, el fármaco se metaboliza más rápido, y si se metaboliza más rápido, la actividad farmacológica se ve reducida porque dura menos tiempo en su forma activa, porque es metabolizado. La inhibición farmacológica entonces es lo mismo, pero al revés. Algunos fármacos, por una exposición a esto prolongada, podrían generar una activación enzimática, un agotamiento enzimático, y por ende disminuir el metabolismo. Y si se disminuye el metabolismo, el fármaco puede durar más tiempo circulante, y el resultado de esto es un aumento de la actividad farmacológica. Otros factores como la edad van a ser determinantes, porque se va a ver que en bebés y ancianos las concentraciones enzimáticas, en el caso de los bebés son inmaduras, entonces son disminuidas, y en los ancianos pues se ven ya deprimidas, ¿verdad? Esto favorece que el fármaco, pues al igual que en esta inhibición farmacológica, tenga un efecto similar, que pueda actuar en su libre albedrío, ¿verdad? Sin preocupaciones de este metabolismo. En la parte del sexo, el sexo mismo es determinante para el metabolismo farmacológico, porque vamos a ver que el sexo masculino, gracias a la acción de la testosterona, fomenta una mayor actividad enzimática. Por ende, si hay una mayor actividad enzimática en el sexo masculino, eso quiere decir que los fármacos tienen menor tiempo para poder realizar sus funciones, porque hay mayor actividad metabólica y por ende menor tiempo disponible del fármaco antes de que sea metabolizado. En el caso del sexo femenino es al revés. El estradiol deprime esas actividades enzimáticas, y por ende esa velocidad metabólica se ve disminuida y se tiene una mayor disponibilidad, una mayor biodisponibilidad de dicho fármaco, porque sufre biotransformaciones con menor rapidez, ¿verdad? Finalmente, otro factor determinante es el factor genético, porque ya se mencionó en el primer video de farmacología que hicimos, que la genética tiene mucho que ver a la hora de hablar del accionar de distintos fármacos, y este elemento es lo que nos acerca a la medicina personalizada, que es el, el la meta, ¿verdad?, que se busca llegar con los avances científicos. Finalmente vamos a ver el apartado de eliminación. Ya esto viene siendo el último paso por el que llega a, valga la redundancia, pasar un fármaco, un medicamento, para ser eliminado, excretado, desechado de nuestro cuerpo, que sus concentraciones bajen. En esto entonces se eliminan metabolitos del fármaco o el fármaco propiamente dicho. Esto se da gracias a distintas vías de eliminación, pero es importante conocer que la principal va a ser la vía renal. Esto se debe a que el riñón, se menciona en el módulo de renal, que filtra grandes volúmenes de sangre por día. La unidad funcional que tiene es la nefrona, y esta nefrona va a permitir la difusión pasiva de múltiples fármacos y múltiples metabolitos que sean liposolubles, y permitirán entonces así su excreción, y la misma secreción tubular favorecerá este proceso. Recordando lo que es la nefrona, veanla aquí, es la unidad funcional del riñón, que va a estar compuesta por un glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle en su porción fina descendente, asa de Henle en su porción fina ascendente, su porción gruesa ascendente también, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores, ¿verdad? Todo esto va a conformar lo que es la nefrona. Entonces, en la nefrona vamos a ver que ocurren estos tres procesos. La filtración glomerular, que la conocemos de sobra, que es básicamente este movimiento de partículas, principalmente compuestos no formes de la sangre, que básicamente viene siendo el contenido plasmático total, quitando esos elementos formes que ya se dijo, que pueden atravesar ese filtrado por esos capilares que posee el riñón, esas fenestraciones.
Esto lo que permitirá es el paso, por ejemplo, de esos metabolitos, esos fármacos, incluso en su forma activa, porque no están unidos a proteínas. Los que están unidos en proteínas siguen derechito por todo este recorrido. Entonces, este proceso se ve favorecido por las fuerzas hidrostáticas que mencionaba en un inicio del video. Luego ocurrirá el proceso de reabsorción o resorción. Este proceso se da en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué ocurre en esta parte? Esto se favorece gracias a esa liposolubilidad que pueden contener diversos fármacos que podrían entonces ser ya pueden pasar por ese proceso de resorción aquí en el túbulo contorneado proximal. Y finalmente el proceso de secreción. El proceso de secreción sería lo último, que este proceso de secreción se ve favorecido gracias a las concentraciones plasmáticas del fármaco. A mayores concentraciones plasmáticas del fármaco se va favorecida su secreción hacia el túbulo, y su secreción hacia el túbulo va a tener un resultado neto de su excreción renal. Es importante saber que es muy tenaz. Bueno, aquí siempre se ha explicado la secreción. No voy a redundar en eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a mencionar que no solamente existe esta vía para eliminación de los fármacos, si bien es cierto que es la predominante, pero igual que por ejemplo en el metabolismo, que el hígado es el predominante, existen otras vías por las cuales esto puede ocurrir. Otras vías de eliminación de fármacos es la vía pulmonar. Esto, asimismo como se eliminan el dióxido de carbono, esos fármacos o metabolitos son expirados de forma ahí volátil, junto con esos gases que expiramos en cada ciclo respiratorio. El tubo digestivo puede ser otro lugar para la eliminación de fármacos mediante las heces fecales, pero hay un dato importantísimo, creo que aquí los menciono, que si bien es cierto que imaginamos que todos esos fármacos que nos administramos por vía enteral, es decir, que se administran por algún punto del tubo digestivo, tienen que ser eliminados como tal por vía del tubo digestivo mediante las heces fecales. ¿Qué pasa? Los fármacos administrados por vía enteral, si son bien dichos, absorbidos por esta vía, porque por algo son administrados por esta, pueden sufrir defectos en su absorción, lo cual tiene como resultado una eliminación o excreción del fármaco, pero no quiere decir que se está entonces eliminando por vía del tubo digestivo. Por lo tanto, no es un 100%, ¿verdad?, de esa eliminación cuando se administra por esa vía. Ahora, si estamos hablando de medicamentos que se administran por vía parenteral, dígase cutánea, muscular y demás, esta vía sí entonces representa un 100% de eliminación por el tubo digestivo. Importante saber esa partecita. Luego vamos a ver otro tipo de eliminaciones que vamos a ver por vía salival, que se da gracias a las glándulas salivales que encontramos a nivel oral. Y un punto importante a esto es que múltiples fármacos comunes, como lo que son los antihipertensivos y metales pesados, pueden ser eliminados por esta vía. Un punto clave son esos metales pesados, porque esa misma eliminación por metales pesados puede generar en el paciente un aliento metálico que incluso podría generar daño en la mucosa bucal. Otra vía de eliminación es la vía hepática o biliar, que es el segundo tipo de eliminación más importante. Después, luego de la renal, la que sigue es la eliminación hepática, esa vía biliar, por la cual pueden ser eliminados los fármacos, es la segunda principal. Y pues bueno, como su nombre lo dice, por esa circulación enterohepática pueden ser eliminados esos fármacos. Vamos a ver también otro tipo de eliminación que es a través del colon, en que esta es muy lenta, porque para que esto ocurra tendrían que esos vasos sanguíneos que cruzan cerca del colon, podrían tener esa conexión, esos fármacos tendrían que pasar del torrente sanguíneo hacia el colon, lo cual sería un proceso bastante lento. Esos metabolitos llegar a cruzar hacia esa zona. Por ende, es de los procesos más lentos que vamos a mencionar aquí. Y otro de los puntos determinantes, que este es muy interesante, es que se pueden eliminar mediante otros líquidos, entre ellos el sudor, las lágrimas y el más determinante, importante, crítico, como quieran decirles, la leche materna. Aquí es que recae la importancia de que las madres tienen que cuidarse mucho con los medicamentos que toman, porque a través de la leche materna, así mismo como es muy bueno amamantar al bebé por la parte de la oxitocina y demás que se mencionó en endocrino, y también por la parte de la transferencia de inmunidad, que es un tipo de inmunidad pasiva, es importantísimo saber que esos metabolitos de fármaco o fármacos como tal pueden ser transmitidos al niño y pueden ser tóxicos para este, y por ende es contraindicado el administrarse medicamentos sin conocimiento como tal, porque si se va a montar el niño hay que tener eso en cuenta, que todo eso va a pasar hacia el niño.
Así que nada, eso fue todo por el video de hoy. En la próxima clase vamos con el tema de farmacodinámica, entonces vengan bien preparados para esto. Y nada, eso es todo y espero que la hayan pasado muy bien y que hayan aprendido mucho. Nos vemos en la próxima entrega.